Buen día, mi nombre es Efraín Enrique Imeli López, ingeniero agrónomo. El día de hoy me complace compartir con ustedes el tema de la semana número 15 del curso de Mecánica y Mecanización Agroindustrial, el cual corresponde al contenido de Industria Cementera, Generalidades y Maquinaria Utilizada. El objetivo de la clase es conocer la industria cementera y la maquinaria utilizada. Para ello, vamos a comenzar con algunas definiciones. Cemento es una mezcla de caliza y arcilla, sometida a calcinación y molida, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua y se usa como aglomerante en morteros y hormigones. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamada clinker y se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para evitar la contracción de la mezcla al fraguar cuando se le añade agua y al endurecerse posteriormente. Según la norma DIN 1164, el cemento es un conglomerante hidráulico para mortero y hormigón, finamente molido, constituido esencialmente por compuestos de óxido de calcio, óxido de silicio, aluminio y hierro, obtenidos por sintetización o fusión. Cementos naturales. Son los resultantes de la calcinación de margas a unos 1000 grados centígrados, de composición química muy variable. Suelen tener más sílice y alumina y menos cal que los cementos artificiales. Pueden utilizarse en obras de albañilería, pero debido a su baja resistencia no son apropiados para elementos estructurales. Dentro de ellos tenemos el cemento natural lento y el cemento natural rápido. Cementos artificiales. Son aquellos que se obtienen a partir de arcilla y caliza convenientemente preparadas y dosificadas. Son más constantes en su composición que los cementos naturales. La cocción de la mezcla se realiza a una temperatura entre los 1450 a los 1480 grados centígrados. La masa homogénea definida se denomina clinker, la cual, después de ser triturada finamente, se convierte en el componente básico para la fabricación del cemento. Industria cementera. La industria del cemento tiene operaciones en más de 150 países, dándole empleo a 850,000 trabajadores aproximadamente a nivel mundial. En el año 2000 se produjeron alrededor de 1.600 millones de toneladas métricas de cemento, con un ingreso estimado de 97,000 millones de dólares. A nivel mundial, la industria del cemento ha dependido en gran medida de la demanda interna. Por lo tanto, se estima que el tamaño que alcance la industria en los distintos países es directamente proporcional al tamaño de su mercado interno. Prueba de ello es que en una tercera parte de la producción global anual se elabora en China. La mayor influencia de esta industria es en el área de la construcción. Como se dijo anteriormente, el cemento es la base del concreto y la cantidad total utilizada de concreto en las construcciones a nivel mundial es el doble que el total de todos los otros materiales de construcción, incluyendo la madera, el acero, plástico y aluminio. Historia. La historia de la industria del cemento se remonta en la época romana. Sin embargo, en América Latina tuvo sus inicios en 1872, con la primera fábrica de cemento romano para el mercado local en Argentina. Las fábricas de esa época tuvieron poco éxito, debido a que los costos de producción del cemento romano doblaban los precios del cemento importado. En 1895, la industria del cemento en América Latina sufrió un cambio, al iniciar la fabricación del cemento Portland en Cuba. El proceso de fabricación de este tipo de cemento era mucho más económico que el cemento romano. Lamentablemente, no todas las fábricas prosperaron. En el año de 1899, Carlos Federico Novella Cle fundó una de las primeras fábricas de cemento en prosperar a nivel latinoamericano en Guatemala, con el nombre de Cementos Novella. Al invertir en una fábrica de este tipo en este país, se corría un alto riesgo de quebrar, debido a que las construcciones de ese tiempo eran de adobe, madera y piedra, y en su mayoría realmente eran pocas las construcciones en cemento
y la producción en sus inicios era de aproximadamente 100 sacos diarios, necesitando de inversiones extranjeras para mantenerse en funciones. La historia de la industria del cemento en Guatemala se reduce a la trayectoria de la empresa Cementos Progreso S.A., llamada así a partir de 1978 y que ha cambiado de razón social durante su trayectoria de más de 120 años. Los datos históricos han sido resumidos en la siguiente. Funcionalidad. Todas las industrias son fundadas con el fin de cubrir una necesidad descubierta. De acuerdo a esto, se pueden determinar la funcionalidad de cada una de ellas. El conjunto de características de la industria del cemento en la actualidad que destacan su funcionalidad son descritas a continuación de forma que se pueda apreciar su importancia e impacto a nivel mundial. Producto esencial. El cemento es el componente primordial del concreto, que a su vez es el segundo material más consumido en el planeta. Proceso de uso intensivo del capital. La industria del cemento es una de las industrias de uso intensivo de capital. El costo de una planta cementera nueva equivale a casi 3 años de ingresos. Una vez construidas, las instalaciones pueden durar 50 años. Baja intensidad de mano de obra. Las plantas cementeras modernas son altamente automatizadas. Producto homogéneo. El cemento es un producto de consumo global en miles de plantas locales. Hay pocos tipos de cemento y los productos de distintos productores por lo general se pueden sustituir por otros. Mezcla de empresas locales y globales. La industria está consolidada globalmente. Sin embargo, las grandes empresas multinacionales solo representan menos de un tercio del mercado mundial. Características. El cemento, como producto en sí, tiene ciertas características que lo hacen líder en el área de la construcción, dependiendo de la categoría de resistencia a la que pertenezca. Así, varían ciertas características. El cemento de mayor demanda es el de 4000 psi, debido a que pueden usarse en todo tipo de construcciones que no requieran de alta resistencia inicial. Sus características son las siguientes. Desarrollo de mayor resistencia, después de 28 días por la resistencia adicional derivada de la reacción de la puzolana por la cal libre del cemento. Mayor impermeabilidad. La reacción de puzolana-cal libre cierra los poros del concreto y mejora su impermeabilidad. Moderada resistencia a suelos y aguas agresivas como las que contienen sulfatos. Estas sales son muy solubles en agua y penetran con facilidad en estructuras de concreto y ocasionan rajaduras y destrucción de los morteros y concretos donde penetran. Inhibición de la reacción alcálisis agregados. Esta reacción produce expansión y grietas en el concreto. La adición de puzolana en el cemento inhibe la reacción de las alcálisis. Moderado calor de hidratación. La puzolana reduce el calor generado al mezclar el cemento y el agua para hacer concreto. Color más claro. El color de los materiales usados en su fabricación lo hace ideal para concretos a la vista y fachadas arquitectónicas en concreto. Adecuada manejabilidad. El concreto elaborado con este producto tiene menores contracciones por fraguado inicial y por cambios de temperatura, con lo cual se disminuyen los problemas de agrietamiento en el concreto. Variedad. La industria del cemento ofrece esencialmente un producto en diferentes categorías de resistencia. Estas categorías representan grados o niveles de resistencia que le ofrecen al usuario una variedad de cemento, para que escoja entre ellas el cemento que posea la resistencia necesaria y o requerida para determinada construcción. Las categorías son aplicables a cualquier marca y tipo de cemento. En Guatemala, Cementos Progreso S.A. ha utilizado tradicionalmente las categorías de 5000 psi y 4000 psi. La variedad de cementos que se describen a continuación son las más utilizadas en la industria del cemento
a nivel de Guatemala. Cemento 5000 PSI. A esta categoría corresponden los cementos cuya resistencia mínima es de 5000 PSI, a 28 días en morteros de cemento con arena normalizada. Es utilizado en construcciones que requieran alta resistencia como puentes, edificios y grandes construcciones. Cemento ARI, diseñado para desencofrado rápido en procesos industriales. Cemento BLK, diseñado para la fabricación de blocks y permite un desentablado en menor tiempo. Cemento CPR, diseñado para la construcción de elementos pre y post tensados y elementos prefabricados. Cemento para pavimentos, diseñado para soportar el tráfico pesado, ofrece larga vida útil en los trabajos de pavimentación. Cemento pozos petroleros, diseñado con alta resistencia a sulfatos y elementos orgánicos. Proveedor. Los proveedores son todos aquellos que proporcionan los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para la operación diaria de cualquier industria. Por recursos materiales se entienden materias primas, herramientas, equipos, luz, agua, teléfono, etc. Mientras que por recursos humanos se refiere a los empleados y trabajadores que puedan prestar un servicio, y los recursos financieros se limitan a los fondos para el funcionamiento de la empresa. Maquinaria utilizada en la industria cementera. El tipo de equipo que se utiliza en las operaciones básicas de la fabricación de cemento depende fundamentalmente de las propiedades de las materias primas disponibles y de las especificaciones del producto final. El tamaño y a veces el número de cada uno de estos equipos están ligados a las condiciones operacionales de las distintas etapas del proceso. Horno rotatorio. El horno rotatorio se construye con una relación de largo a diámetro que varía normalmente entre un 13.1 a 15.1. La razón mayor corresponde a sistemas de combustión a carbón y la menor a aquellas a full oil. La capacidad de los hornos nuevos fluctúa generalmente entre 1500 a 3000 toneladas por día. Molino de bolas. En la industria de cemento, los molinos de bolas son utilizados para la molienda del clinker y el yeso, así como habitualmente también para la molienda de los crudos y el carbón. Son equipos pesados que requieren accionamientos muy potentes. Trituradoras. Las trituradoras se emplean en la industria del cemento, principalmente para reducir los bloques del material extraído de los yacimientos hasta un tamaño compatible para el tratamiento en los molinos de bolas o verticales. Frecuentemente se instala también una pequeña trituradora a la salida del horno rotatorio para la reducción de los nódulos de clinker de mayor tamaño. Reductores de velocidad y accionamientos de corona y piñón. Los molinos para la molienda de los crudos y el clinker requieren aproximadamente la mitad de la fuerza motriz de una planta de cemento. Los molinos de bola pueden ser accionados por intermedio de un reductor de velocidad o sin él, aunque la solución más común suele ser la primera. Motores eléctricos. La planta de cemento cuenta con una serie de motores eléctricos de características especiales. Entre las exigencias técnicas pueden mencionarse en especial la potencia, el par motor de arranque y la velocidad regulable. Naturaleza y capacidad de procesamiento de los principales equipos de una planta típica. El tipo de equipo que se utiliza en las operaciones básicas de la fabricación de cemento depende fundamentalmente de las propiedades de las materias primas disponibles y de las especificaciones del producto final, el tamaño y a veces el número de cada uno de estos equipos están ligados además a las condiciones operacionales de las distintas etapas del proceso. El horno rotatorio funciona en régimen continuo. Si se efectúa un secado de las materias primas en el molino de crudo por medio de los gases de salida del horno rotatorio, la marcha de este molino será necesariamente paralela a la del horno.
El régimen de las instalaciones de trituración estará relacionado con la ubicación de los distintos equipos. En general, los equipos situados en las minas trabajarán de acuerdo con el régimen de turnos de las mismas, mientras los que están en la planta industrial trabajarán de modo continuado. Los molinos de clinker pueden trabajar en forma continua o solo durante parte del día para aprovechar si fuera necesario el caso. La disponibilidad de energía eléctrica a tarifa reducida. Al analizar la demanda de equipos para la industria del cemento, se ha utilizado la información de un proyecto de una planta de 560.000 toneladas anuales. La trituradora de caliza es de martillos y funciona en turno único. Tiene una capacidad de 350 toneladas por hora. El molino de crudo es de bolas y efectúa adicionalmente funciones de secado de las materias primas. La operación de molienda se realiza en circuito cerrado por medio de un ventilador de alta presión y un separador rotativo. La instalación del horno cuenta con un precalentador en suspensión de 4 etapas y enfriadores planetarios. La capacidad del horno es de 1.600 toneladas de clinker por día. Proceso de fabricación del cemento. Extracción y trituración. Una vez se extraen las materias primas, calizas y arcillas de la cantera, se transportan a la planta y se trituran. Prehomogenización. Una banda transporta el material, este es analizado por un equipo de rayos gamma, luego pasa al patio de prehomogenización. Almacenado y dosificación. El material es almacenado para recibir minerales de hierro y caliza correctiva alta. Se dosifica dependiendo de qué tipo de cemento se necesita. Molienda. En el molino de crudo se pulveriza el material, o sea, la harina. Luego pasa al silo de homogenización. Fabricación de clinker. Con altas temperaturas, la harina se transforma en clinker, especie de piedra pequeña caliza, cristalizada, redonda, gris y enfriada con rapidez. Se aprovecha para coprocesar residuos industriales. Premolienda. Tras ser almacenado, el clinker pasa por un molino de rodillos. Molienda. El clinker se muele con yeso, lo que determina el tipo de cemento. Empaque de bolsas, empaque a granel y despacho. En la figura 1, 2 y 3 podrá observar el proceso de fabricación del cemento. De esta manera concluimos con el contenido de la semana número 15 y a continuación se le presentan 3 preguntas generadas de los temas desarrollados. 15.1. ¿En qué año se fundó Cementos Novela? 15.2. ¿Después de cuántos días aumenta la resistencia del cemento? Y 15.3. ¿Qué producto se obtiene al transformar el material, o sea la harina, en altas temperaturas? 15.3. ¿Qué producto se obtiene al transformar el material, o sea la harina, en altas temperaturas? Sin otro particular y muy agradecido de la atención prestada, me suscribo de ustedes. Feliz día.